Hola, dice un proverbio chino que si le das a un hombre un pescado, le quitas el hambre de un día, pero que si le enseñas a pescar, si le das una caña de pescar y le enseñas a pescar, le quitas el hambre para siempre. Yo te diría que hay algo más, que puedes enseñarle a pescar exactamente con una caña de pescar, a liar la mosca y a pescar en el río habitual donde él vive, donde hay truchas. Pero si ese señor cambia a un lago o cambia al mar, ese señor no va a pescar otros peces que no comen mosca y esa técnica de pesca no te servirá. Bien, ahí tenemos por lo tanto tres posibilidades. Enseñarte directamente trucos, pero no enseñarte la base de esos trucos. Enseñarte los trucos y la base de esos trucos de una forma muy específica y muy concreta, lo que los psicólogos llamamos el aprendizaje procedimental. O finalmente enseñarte los trucos, la base de los trucos y además esa base que pueda ser ampliada a cualquier nueva situación, lo que los psicólogos llamamos aprendizaje declarativo o representación declarativa de los problemas. Pues bien, esto es lo que yo quiero hacer con vosotros en este curso sobre análisis de la análisis de la conducta animal. Lo que quiero darte es las bases de la psicología del aprendizaje sobre la que se fundamentan todas las herramientas que son necesarias y solo lo que es necesario dentro de lo que es la modificación de conducta animal y por lo tanto dentro de lo que es el adiestramiento. Todos los adiestradores del mundo utilizan estas técnicas, estos principios del aprendizaje, pero muy pocos saben exactamente por qué funcionan. Es decir, muchos de ellos simplemente les damos el pescado y no les enseñamos. Claro, son cursos que no les sirven para nada. O bien le damos el pescado y le enseñamos a pescar, pero solo en determinadas situaciones. Cuando se le presenta un problema nuevo ante un animal que le presenta un tipo de problema ante el que jamás se han enfrentado, no saben qué hacer. Vamos a intentar aquí dar los principios básicos que funcionan en todas las situaciones de aprendizaje, porque vamos a explicaros los principios básicos del aprendizaje. Lo que voy a hacer durante estas 25 horas es daros las asignaturas que yo doy en la carrera de psicología, en el graduado de psicología. Son dos asignaturas cuatrimestrales. Evidentemente las vamos a condensar solo en 25 horas y evidentemente las voy a dirigir y enfocar sobre un público que sois personas interesadas en la educación canina y no exactamente, por ejemplo, voy a quitar muchos elementos de la conducta humana que obviamente para un estudiante de psicología sí es muy importante, para vosotros no tanto. El curso consta de 5 módulos, cada uno de ellos con 5 horas. El primer módulo vamos a hablar de la introducción a la psicología del aprendizaje, su historia. Vamos a debatir sobre todo qué es aprendido y qué es innato, que aquí hay muchísimas confusiones también. Cuáles son las conductas innatas, cuáles son las conductas adquiridas y en definitiva, qué es eso de aprendizaje y en qué se diferencia de lo que no es aprendido. Y finalmente vamos a ver la forma más básica de aprendizaje, que es el aprendizaje uniestimular o no asociativo. Habituación, sensibilización y cuáles son los parámetros, las bases, las variables que influyen en que un sujeto esté más o menos habituado a un estímulo o menos habituado, más bien sensibilizado ante un estímulo. En el segundo módulo lo que vamos a hablar es de una introducción al conocimiento clásico. Casi todo el mundo conoce el experimento de Pavlov, el perrito, la campanita y la comida. Por cierto, la campanita es un mito porque es un estímulo que no cita Pavlov en su libro sobre reflejos condicionados. Utilizó muchos estímulos, pero precisamente la campanita no es el estímulo que más sale en ese libro. Creo que no sale ninguna vez, de hecho. Vamos a hablar de ese condicionamiento que todo el mundo conoce, que es el condicionamiento excitatorio, pero vamos a hablar de lo que es el condicionamiento inhibitorio, que casi nadie conoce fuera del ámbito de la psicología, claro, y que es tan importante como el condicionamiento excitatorio. Es la otra cara de la moneda. Vamos a ver, por lo tanto, todos los procedimientos básicos del condicionamiento excitatorio y del condicionamiento inhibitorio y después vamos a ver a qué fenómenos da lugar. Fenómenos como la generalización de estímulos, el condicionamiento de segundo orden, el precondicionamiento sensorial, el contracondicionamiento y la sumación. Fenómenos fundamentales para entender cualquier fenómeno de aprendizaje asociativo. Un tercer módulo en este caso, pero un segundo módulo que va a estar dedicado también al conocimiento clásico es el módulo 3, que es la profundización del conocimiento clásico. Aquí vamos a ver elementos como si todo es una cuestión de contigüidad temporal, o hay algo más, eso que los psicólogos llamamos contingencia. Vamos a ver las reglas selectivas del conocimiento clásico, cosas como la relevancia causal biológica, el ensombrecimiento, el bloqueo por el contexto, la irrelevancia aprendido. Vamos a acabar hablando del concepto de sorpresa, cómo la asociación depende de la sorpresa con la que llegan los elementos a asociar. Y finalmente vamos a hablar de las representaciones asociativas, es decir, cómo se representan los sujetos, los perros en nuestro caso, en nuestro ejemplo de Pablo, cómo se representa el problema. Fijaros que podría representarse el problema en términos de detrás de la campana viene la comida o tengo que salivar cuando suene la campana. Esta última
tengo que salivar cuando suena la campana, es lo que llamamos un aprendizaje procedimental. Y se parece bastante al que te enseñó a pescar, pero solo en tu río y solo con una determinada caña de pescar. Sabe los procedimientos, pero no sabe por qué funciona. Quien te enseña la base de la pesca, quien te enseña cómo son los peces, los distintos tipos de peces, los distintos tipos de cebos que puedes preparar, las distintas condiciones, no es lo mismo pescar en un río de aguas turbulentas que en un lago, etcétera. Quienes te enseñan esas bases te están enseñando otra cosa que se llama representación declarativa. Es decir, que te representan de todos los elementos que están implicados en el problema, las relaciones entre esos elementos, y a partir de ahí tú puedas tomar una decisión. Eso es lo que vamos a intentar hacer con vosotros en este curso, es decir, enseñaros las bases del aprendizaje sobre las cuales se fundamentan todas las técnicas que podéis utilizar en el adiestramiento y precisamente hay una representación declarativa de esas bases. Pues bueno, esto es con lo que acabaríamos el tercer módulo. En el cuarto módulo vamos a hablar de condicionamiento operante, que es la base esencial, fundamental, la más práctica, digamos, que tenéis, ¿no? Diferenciar lo que es el reforzamiento negativo del reforzamiento positivo, del castigo negativo y la extinción. Pero claro, entendiendo lo que es bien una contingencia operante con sus tres términos, el estímulo antecedente, la respuesta y las consecuencias. Muchas veces habláis de refuerzo, o habláis de reforzamiento, o habláis de reforzador indistintamente. Son cosas muy diferentes. Una cosa es el reforzador, otra cosa es el reforzamiento y otra cosa es el refuerzo. De esas tres cosas y diferenciarlo os vamos a enseñar. Vamos a hablar también del reforzamiento negativo, la conducta de escape, la conducta de evitación discriminada y no discriminada, de los programas de reforzamiento, de la conducta de elección y los programas de reforzamiento concurrente, etcétera, etcétera. Y finalmente, en el último módulo 5, vamos a hablar del control antecedente. Del condicionamiento operante, de la conducta operante. En un primer plano vamos a ver cómo estímulos antecedentes pueden afectar a través del condicionamiento clásico interaccionando con el condicionamiento operante. Es decir, vamos a hablar de la deriva instintiva, por ejemplo, y vamos a hablar de la supresión y facilitación condicionada. Y en una segunda parte de este módulo quinto vamos a hablar de lo que llamamos el control de estímulo. Vamos a hablar de generalización, discriminación aplicadas en el condicionamiento operante, naturalmente, fenómenos como la atención selectiva, la abstracción, el encadenamiento, la discriminación de la propia conducta, y por tanto ahí tocaremos muy de pasada un tema que siempre me ha apasionado, que es el de la conciencia animal, las transferencias discriminativas, hasta qué punto aprender ciertas discriminaciones puede facilitar el aprender nuevas discriminaciones o puede dificultarlas, el control discriminativo múltiple, un tema en que he trabajado a nivel experimental, porque en la vida cotidiana no hay un solo estímulo discriminativo, hay muchas fuentes de información que pueden competir entre ellas y que pueden además probabilizar ciertas conductas frente a otras, etcétera. ¿Cómo funciona eso? Experimentalmente, ¿cómo funciona eso? Vamos a ver este tema también. Vamos a ver después las técnicas de discriminación sin errores, cómo podemos enseñarle a un sujeto a discriminar dos situaciones sin que cometa errores, o que cometiendo los mínimos errores posibles. Ahí vamos a ver la técnica de Skinner, la técnica de Pavlov, la técnica de Terras, y vamos a acabar con la formación de conceptos y la formación de categorías funcionales o clases de equivalencia. Como veis, por lo tanto, 25 horas que espero que sean muy bien aprovechadas. Os aconsejo, obviamente, que os apuntéis a todos los módulos, a los 5 módulos, y os espero en julio para profundizar en los principios del aprendizaje sobre los cuales, digamos, se fundamenta el análisis de la conducta.